manda o advierte seriamente a todos los hombres que se arrepientan, es decir, Dios quiere, Dios manda, Dios urge, Dios pide a los hombres que ellos procedan al arrepentimiento. Esto nos queda mucho más claro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa, es decir, la segunda venida de Jesús. No retarda su promesa de que el Cristo vendría glorioso. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Vemos claramente que hay aquí un elemento divino. El Señor no es que se ha olvidado de su promesa de que el Cristo vendría con gloria por segunda vez, sino que es paciente para con nosotros. Aquí podemos ver la gracia de Dios para con el pecador. Aquí podemos ver el lado divino de la salvación. Dios es paciente para con nosotros. Y no solo eso, Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino, ahí la palabra proceder en griego es que todos tengan un espacio de tiempo para el arrepentimiento. Que todos los hombres se arrepientan. Podemos ver cómo Dios es el mayor interesado. Por eso la salvación es por gracia. Cómo Dios aún detiene la segunda venida de Jesús. ¿Sabes por qué Jesús no vino ayer a juzgar con gloria? ¿Sabes por qué Jesús no ha venido a la tierra por segunda vez como está prometido? Porque Dios es paciente. Porque Dios no quiere que ningún pecador perezca. Eso es la gracia de Dios. Pero también no podemos dejar de ver en estos dos versículos que también Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, verso 26. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Aquí además de que vemos que el hombre tiene que arrepentirse, vemos que el hombre tiene que creer. El hombre tiene que ejercer fe en Cristo Jesús para salvación. El mismo verso de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, nos muestra cómo Dios tiene misericordia del hombre. Vamos a ver el verso 11, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús vino a lo suyo, a su pueblo, ¿a qué? A salvar. Vemos el elemento divino. Dios deja el cielo, Dios deja la gloria, Dios se hace hombre, Dios viene a manifestar las buenas nuevas a los hombres por medio de su palabra, por medio de milagros. A lo suyo vino, Él vino. Sin estar obligado, Dios vino. Eso es gracia, eso es misericordia de parte de Dios para los pecadores. Pero mira lo que dice el verso 12. Mas a todos, hubo un grupo que no le recibieron, fíjate, no le recibieron. Pero dice que a todos los que le recibieron. Aquí podemos ver un acto de la voluntad del hombre. Aquí podemos ver un acto de la voluntad de Dios. A lo suyo vino, un acto de la voluntad de Dios, maravilloso. Pero aquí vemos un acto de la voluntad humana. Aquí también vemos un acto de la voluntad humana. Unos decidieron voluntariamente no recibirle, pero otros decidieron voluntariamente recibirle. Vemos un acto de la voluntad humana. Dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dice que les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen, a esos solamente les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Y en el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y qué decir de Juan capítulo 3, verso 14 al 16? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver entonces en todos estos versos cómo hay un elemento divino. Claro que sí. Sin ese elemento divino no seríamos salvos. Pero también vemos cómo hay una parte humana. Yo quisiera leerte un comentario que me llamó mucho la atención. Este comentario es de un doctor en divinidad, el doctor B.H. Carroll. Él es un profesor, un predicador y un pastor bautista que ha escrito muchos comentarios acerca de la Biblia. Y quiero leerte lo que este hombre dice con respecto a esto que estamos viendo, a esto que llama la atención en estos versos. Dice, muchos teólogos opinan que en el nuevo nacimiento el sujeto es pasivo, es decir, el ser humano es pasivo. Y el poder del Espíritu es inmediato. Esto es, un impacto directo del Espíritu de Dios sobre el Espíritu del hombre. Otros sostienen que en el nuevo nacimiento el sujeto no es pasivo, sino que también tiene su parte y que el Espíritu Santo emplea la palabra de Dios como un medio. Pero yo digo, dice este doctor en divinidad, pero yo digo que hay un elemento de verdad en ambas opiniones. Antecedente a todo esfuerzo humano, un poder directo del Espíritu Santo aviva el alma o la hace sensitiva a impresiones hechas por la palabra de Dios. Por ejemplo, dice él, el Señor abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura de Teátira, para que atendiese a las cosas dichas por Pablo. Dice, cuando uno nace en el reino de Dios, continúa diciendo el doctor Carroll, es plenamente hijo de Dios. Pero si el sujeto del nuevo nacimiento no es sino alguien pasivo, si la regeneración se completa sin que antes el sujeto se arrepienta y crea, entonces tenemos a un hijo de Dios que está todavía en su pecado, que está todavía impenitente, que está sin fe y por lo mismo sin Cristo, lo cual es filosóficamente imposible. Lo cual es filosóficamente imposible. ¿Cómo sucede realmente el nuevo nacimiento? ¿Cómo sucede realmente ese nacimiento de arriba? Yo quisiera hoy referirme a tres ejemplos o a tres casos de salvaciones en la Biblia. A tres casos de nuevos nacimientos. A tres casos de personas que nacieron de arriba. El primero va a ser una persona. El segundo que tomé va a ser una familia. Y el tercero va a ser 3,000 personas. Y luego yo quiero que estudiemos qué hay en común en cada uno de estos casos. Sea una persona, sea una familia o sean 3,000 personas. ¿Qué hay en común y cómo se operó en estas personas el nuevo nacimiento? Sea una persona, sea una familia o sean 3,000. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 37. Acompáñenme, por favor. Palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió
que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él, el etíope, dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y continúa diciendo la palabra de Dios. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que es Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Dice: abriendo su boca Felipe y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso en su camino. Aquí tenemos la salvación de un hombre. Ahora vamos a la salvación de una familia. Libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25, 26 al 34. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pablo y Silas están en la ciudad de Filipos, están presos. No solo presos, azotados. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, el carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice que sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, dice el verso 32, y le hablaron Pablo y Silas, le hablaron la palabra del Señor, las enseñanzas de Cristo, las promesas de Cristo, de salvación. A él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y el verso 34 es precioso. Dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. Aquí es: se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, toda su casa, toda su familia.
Se salvó uno. Y luego vino la predicación a él, ¿verdad? Para ampliar los conocimientos y también a su familia. Y la familia se salva. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 al 16. Aquí tenemos al apóstol Pedro el día de Pentecostés, predicando a judíos piadosos que habían venido a adorar a Jerusalén de muchos lugares del mundo. Entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. Porque estos, es decir, los discípulos, los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas, estos no están ebrios. Porque la multitud decía que estaban ebrios, estaban bebidos de mosto, estaban borrachos. Dice el apóstol Pedro, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a mencionar la palabra de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el apóstol Pedro empieza a predicar la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 2, verso 36 en adelante, vemos cuáles son los efectos de esa predicación de la palabra de Dios por un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice para terminar su discurso, su predicación, el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así termina Pedro su predicación. ¿Cuál es el fruto? Dice que al oír esto, estos hombres se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. La palabra compungirse es como ser atravesado por una lanza. O sea, hubo un dolor intenso en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, nosotros no hemos crucificado a ese Jesús que tú dices, no nos eches la culpa. No, no fue así. Dice que compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba, y con muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que se salvaron, los que fueron salvos por esta predicación, los que fueron salvos al recibir esta palabra y ser convencidos de pecado por el Espíritu Santo y creer en Cristo como Salvador, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿como cuántas? Como 3,000 personas. Es impresionante. Una salvación como la salvación de una familia, como la salvación de 3,000. Yo pregunto, ¿cómo sucedió todo? ¿Cómo sucedió? Déjame decirte que no fue un largo proceso de dejar pecados. No fue un largo proceso de venir a una enseñanza, entender verdades, luego venir a otra, entender verdades y verdades, ¿verdad? Y luego de que entiendes todas las verdades de cuál es tu condición delante de Dios,
decides, bueno, voy a empezar a dejar de hacer esto, voy a empezar a dejar de hacer lo otro, voy a empezar a dejar de hacer lo otro, poco a poco, por áreas en el tiempo de Dios, y luego, cuando yo ya considere que he dejado de hacer muchos pecados, o todos los pecados, no lo sé, quizás de aquí a 3 meses, quizás de aquí a 6 meses, quizás de aquí a 2 años, o 5 años, entonces, cuando yo considere que ya soy digno de venirle a pedir perdón a Jesús, porque a lo largo de estos 5 años he estado mejorando mucho, dejando pecados y cada vez más cerca de la salvación, entonces voy a venir a Jesús y le voy a pedir perdón. No, eso no es lo que vemos aquí. ¿O sí? O sea, quítate de la mente que esto es un largo proceso que toma años y que finalmente hasta que tú ya te hayas probado a ti mismo, le hayas probado a Dios y le hayas probado a tu pastor, que tienes un buen tiempo caminando sin la práctica de pecados, que realmente estás arrepentido, entonces ahora vas a ejercer fe en el sacrificio de Cristo. O como otras personas que dicen, es que he sido muy malo, he sido muy mala. ¿Cómo voy a venir a Jesús así? A confesarle mis pecados y a suplicarle misericordia. No, no, no. Tengo que hacer buenas obras. Y cuando mis malas obras de toda una vida estén equilibradas con mis buenas obras que yo haga en, no sé, unos 5 o 6 años, porque me voy a esforzar duro, porque fueron 30 años de malas obras, cuando mis malas obras estén ya equilibradas con mis buenas obras, que voy a hacer duro estos 5 años, entonces me consideraré digno de venir ante Dios y pedirle perdón. No, eso no es lo que vemos. Yo quisiera que nos imagináramos la primera salvación. El etíope eunuco. Un hombre que ha decidido dejar sus dioses, su paganismo, y a raíz de que quizás algún judío que andaba recorriendo ahí en mar y tierra por hacer un prosélito, quizás a raíz de que un judío le compartió de su Dios y de su religión, el judaísmo, este hombre da el primer paso, decide dejar sus dioses paganos, creer en un solo Dios vivo y verdadero, Jehová, o Yahvé, como le quieras llamar, y empezar a seguir los mandamientos de ese Dios que estaban en la ley de Moisés. Dios ve su corazón sincero. Dios ve cómo la palabra de Dios está obrando en su corazón por el Espíritu Santo. Y Dios mismo toma a Felipe y se lo lleva a un lugar desierto. Y lo hace esperar. Hasta que aparece este etíope en la escena y Dios mismo le dice, acércate a ese hombre. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si nadie me explica? Y le ruega. Y Felipe toma el texto de Isaías 53 como base. Y a partir de Isaías 53 empieza a proclamarle las buenas nuevas de Cristo. Las buenas nuevas de salvación. Cómo Cristo era Dios, cómo Jesús era Dios y había dejado el cielo y había dejado la gloria. Y se había hecho hombre por amor a los hombres, para salvar a los hombres de sus pecados. Le empieza a manifestar cómo Jesús había venido a enseñar con autoridad, a proclamar las buenas nuevas a todos, a todos. Y cómo Jesús también había venido a hacer milagros, para que aquellos que no creían en lo que Él decía, creyesen en Jesús como el Salvador y fuesen salvos por lo que Él hacía. Yo quisiera que ahorita nos preguntáramos todos, ¿cuánto tiempo habrá tardado Felipe en explicarle a este hombre, en ponerlo al tanto a este hombre desde Isaías 53 y todos los versículos que hablaban o que hablan en el Antiguo Testamento acerca de la buena voluntad de Dios y del Mesías que habría de venir? ¿Y cuánto tiempo además habrá tardado en explicarle quién era Jesús, a qué vino Jesús y qué hizo Jesús? ¿2 horas? ¿3 horas? 4 horas quizás. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? ¿Unas 5 horas habrá tardado en irlo explicando con paciencia? Quizás. Pero después de que este hombre obtiene el conocimiento a través de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo
a través de la palabra de Dios, hace la obra en el corazón del etíope eunuco. De repente vemos a un etíope que ve agua y detiene a Felipe y le dice: Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo proceda a ser bautizado? Como una manifestación externa de que yo he muerto a mí mismo, de que yo he muerto como Jesús decía, de que yo he muerto a mis pecados y de que yo he creído en Jesús para salvación. ¿Qué impide? ¿Qué impide, Felipe? Y Felipe le dice: si crees, obviamente, en Jesús, y si crees en todas las verdades que yo te he dicho, si crees en Jesús y en todo lo que te he dicho de Jesús, especialmente en su sacrificio en la cruz para perdón de pecados, si crees de todo corazón. ¿Por qué le dice si crees de todo corazón? Porque con el corazón se cree para justicia, dice el apóstol Pablo. Si crees de todo corazón, no si crees con la fe intelectual de: ya lo entendí, no lo sabía, gracias por explicármelo, ahora ya sé quién es Jesús, qué buena gente es Jesús. No. Este hombre se consideraba perdido, se consideraba un pecador, se consideraba alguien que no podía hacer nada para salvarse, aún la ley no le podía salvar. Pero el Jesús de que hablaba Felipe, el Salvador de que hablaba Felipe, ese sí podía salvarle, ese sí quería salvarle. Y él cree, deposita su confianza en el Salvador. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dice este hombre? Creo. Algunos manuscritos no lo traen. Algunos manuscritos no traen esa parte. Pero es obvio de que eso tuvo que haber sido así, porque el requisito para ser salvo, el requisito para nacer de arriba, es la fe en Cristo Jesús para perdón de pecados. Y este hombre le dice: creo. O sea, ¿cuánto tiempo fue? Ahí, un instante. Este hombre en un instante fue convencido de pecado y en un instante tomó una decisión, dejar esa vida de pecado, y en un instante creyó, ejerció fe, confianza en el sacrificio de Cristo. La Biblia no nos dice: y el etíope, una vez entendido, le dijo: gracias, Felipe, aquí te recompenso con esto y yo me sigo, ¿verdad? Y allá en Etiopía, en el tiempo de Dios, dejaré mis pecados. Después de un largo proceso de dejar pecados, no dice así. No, ese hombre fue salvo, quizás en 4 o 5 horas. Mira, si lo que le detuvo en hacer su confesión de fe fue el que desconocía las misericordias de Cristo. Pero una vez que conoce las misericordias de Cristo, una vez que conoce las misericordias de Cristo y el Espíritu le convence de pecado, este hombre toma una decisión ahí. Veamos la segunda salvación. El carcelero de Filipos. Imagínate, es medianoche. Yo no sé si el carcelero pudo dormir oyendo los cantos de Pablo y Silas. No lo sé. Pero una cosa sí sé, que el carcelero oía la letra de los cantos. Además, el carcelero, cuando le llevan a estos 2 hombres y le dicen que los encierren en la cárcel de máxima seguridad, ha dicho: ¿quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estos hombres? Él cumple órdenes y los mete en la cárcel de máxima seguridad. Y cuando los oye alabar a Dios, probablemente ha de haber dicho: estos son aquellos hombres a quienes se refería aquella mujer adivina. ¿Te acuerdas que Pablo y Silas fueron encarcelados porque expulsaron un espíritu de adivinación de una mujer? ¿Te acuerdas? ¿Y sabes qué decía esta mujer? Dice que siguiendo a Pablo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice. Y esto lo hacía por muchos días. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, dice. Quienes os anuncian el camino de la salvación. O sea, cuando empiezan a alabar a Dios, este carcelero dijo: estos hombres que tengo presos ahí abajo son los que decía la mujer adivina. Estos son siervos del Dios Altísimo. Estos anuncian el camino de salvación. ¿A qué hora se van a callar? Y de repente sobreviene un terremoto. Y este hombre se impacta y ve que las cadenas de los presos se sueltan y se baja corriendo. Y él se imagina que los presos huyeron. Y quiere matarse. Quiere matarse. ¿Por qué razón? Porque había una ley romana que era vida por vida, para evitar sobornos. Cuando a un soldado romano
se le encomendaba un preso y el preso escapaba, lo mataban a él. Y quiere matarse para no morir en manos de otro. Y Pablo le dice, no te mates, detente, estamos aquí. Y este hombre, pidiendo luz, se precipita adentro y temblando. ¿Por qué crees que temblaba? Porque este hombre entiende que el Dios de Pablo y el Dios de Silas había hecho el milagro. Oye, un terremoto que te bote las paredes, eso es esperable, eso es esperable. Pero un terremoto que te suelte los grillos y las cadenas de los que están amarrados, eso no es esperado. Cuando hay terremotos, la gente muere dentro de las cárceles. Las paredes se caen todas y los presos no pueden salir y se mueren. Pero estos presos no murió ni uno. Y no solo no muere ni uno, sino que hay un temblor muy fuerte, las cadenas, dice, las cadenas se abren y se abren las puertas. Las cadenas de todos, dice, se soltaron y se abrieron todas las puertas. Y el carcelero dice, esto es sobrenatural. Esto es obra del Dios de ellos. Esto es obra del Dios de ellos. Y como estos son los hombres que anuncian el camino de salvación, ¿qué cosa mejor que preguntarles a ellos? Y este hombre les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el Nuevo Testamento, las veces que se le dice a un hombre, cree en Jesús, es porque este hombre ya trae una obra de Dios en su mente y en su corazón por el Espíritu Santo. Óyelo bien. Cuando en el Nuevo Testamento a alguien se le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, es porque ya trae esta persona, hombre o mujer, una obra de Dios en su mente y en su corazón. Es porque esta persona está convicta y está arrepentida. Solo le falta ejercer fe para salvación. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo crees que pasó entre lo que este hombre oía los cantos y era ministrado por la letra de los cantos? ¿Cuánto tiempo crees que pasó entre que viene el temblor este? Viene el temblor este y los cimientos de la cárcel se sacuden y se abren todas las puertas y las cadenas de todos se sueltan. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Horas quizás. Pero cuando este hombre es convencido por el Espíritu Santo, por las obras de Dios, ¿qué hace este hombre? Este hombre toma una decisión inmediata. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y cree, y no solo él. Dice la palabra de Dios que cuando le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, él y todos los que estaban en su casa creyeron y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo? Un largo periodo de años. Bueno, dijo el hombre este, tal vez la próxima vez que vengan me encuentran salvo. Mientras tanto, ahí voy a ir dejando los pecados, ¿verdad? Y un día, ¿verdad? Y, ¿verdad? No. ¿Y cuando se salvaron los 3,000? ¿Cuánto crees que duró el sermón de Pedro? ¿Cuánto crees que duró? Es capítulo 2, desde el verso 14 hasta el verso 36. Yo creo que duró unos 15 minutos, quizás, unos 10 minutos. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, utiliza evidencias objetivas, y el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón, ¿qué hacen? Fíjate bien, compungidos de corazón, reconociendo su culpa, ¿qué hacen? Sí, está bien, algún día, mañana, pasado mañana, nos vamos a arrepentir. Inmediatamente dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese. Ah, ok, está bien, hay que arrepentirnos. ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? Gracias a Dios. No, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todo esto sucedió en un momento, en un instante. No fue un largo proceso. A mí me preocupa que muchas personas en este lugar ya han entendido cuál es su real condición
de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se los ha dicho, les ha hablado por medio de la palabra, les ha hablado por medio de sus conciencias, les ha manifestado cuáles son sus hechos y cuáles son las consecuencias de sus hechos. Pero por no tomar una decisión como estas personas, por no tomar una decisión como estas personas, por seguirse amando ellos más que al Dios de la gloria, ¿qué pasa? Inician un camino largo de escuchar la palabra, de dejar un pecado por aquí, dejar otro pecado por allá, y luego de largo tiempo en que resisten al Espíritu Santo, sus corazones se van endureciendo por no tomar las decisiones que Dios desea que tomen para salvación de sus almas. Es impresionante cómo Dios ha hecho ya todo. Dios ya les ha revelado todo por el Espíritu Santo, por medio de la palabra, por todo. Les ha revelado en realidad todo lo que tienen que saber. Todo lo que tienen que saber para ser salvos. Pero como no proceden al arrepentimiento, como no proceden a ejercer fe, confianza en el sacrificio de Cristo, ¿qué crees que pasa? Toman otro camino. Este es el camino, pero toman otro. Este es el camino de la salvación, pero toman otro. El largo camino del proceso. Y después de 6 meses tú te los encuentras y están en unas tinieblas terribles. Y después de 1 año te los encuentras y están en unas tinieblas terribles. Y después de 2 años te los encuentras y están en peores tinieblas. A lo malo le llaman bueno. Yo no sé por qué es malo esto. Yo no sé por qué es malo lo otro. Cuando tú los vistes convictos por el Espíritu Santo, tocados por Dios, una obra de Dios en sus vidas. Pero ¿qué pasa? Resistieron al Espíritu Santo. Resistieron al Espíritu Santo, como aquellas personas, autoridades judías, conocedoras de la palabra de Dios, conocedoras de Dios, que habían visto los milagros de Cristo, o a quien Esteban les dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Qué triste es que personas que han tenido un trato precioso de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas, hayan resistido al Espíritu Santo. Y no hayan actuado conforme el Espíritu Santo les guiaba. No hayan actuado conforme el Espíritu Santo les dirigía. Y hoy te los encuentras muertos, como estatuas, muertos. Como aquellas personas de aquel valle de los huesos secos que Dios mostró al profeta en una visión, que tienen huesos, que tienen músculos, que tienen nervios, que tienen arterias, tienen venas, aún tienen piel, tienen aspecto de seres humanos por fuera, pero por dentro están muertos. ¿Por qué? Porque les falta el soplo de vida, el hálito de vida que da el Espíritu Santo cuando nacen de arriba. Cuando nacen de arriba. Y ahí los ves, llenos de conocimiento. Y ahí los ves tratando de hacer obras para sentirse tranquilos. Y ahí los ves acumulando conocimiento domingo a domingo en cada reunión. Pero no quieren arrepentirse. No quieren proceder a arrepentirse. Yo quisiera demostrarte hoy, si tú en verdad tienes un corazón sincero y un corazón dispuesto para Dios. Yo quisiera demostrarte hoy cómo la salvación, mira, es así. Cómo un hombre se salvó en cuanto entendió, cómo una familia se salvó en cuanto entendieron, y cómo 3,000 personas, y luego dice que al día siguiente se añadieron más, de modo que eran como 5,000. Entiende, Dios quiere, y Dios puede salvarte. Mira, Dios tiene poder para salvar, Dios tiene poder para salvar. El problema no es Dios, el problema es el hombre que se resiste. Hay gente que dice no se puede, y yo le digo, ajá, ¿y usted cuánto tiempo, señora, tardó en decirle a su marido sí cuando eran novios y le propuso matrimonio? ¿A poco agarró un lápiz y empezó a dibujarle en un papel un puntito de la S? Y luego de los 6 meses ya tenía completado el sí. Ay, no, dice mi marido. Inmediatamente le dije sí. Oye, ¿usted sabía lo que eso implicaba? Sí. ¿Usted sabía que eso implicaba dejar de vivir su vida para vivir una vida para él? Porque él iba a ser la cabeza de su casa. Sí. ¿Y así de rápido le dijo sí? Sí. ¿Y usted sabía que ese cabeza de su casa era borracho? Sí. Pero yo pensé que iba a dejar de beber. Oiga, o sea que usted le entregó su vida inmediatamente a un hombre egoísta. Y cuando Cristo le dice, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar, empieza usted a decir, bueno,
Bueno, déjeme ver. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Venid a mí, dice Jesús. Venid a mí. Venid a mí. Ninguno de los que a mí viene le echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Venid a mí, dice Jesús. Bueno, lo voy a pensar. Quizás mañana, quizás en un mes. Mira, no es que no se pueda. Ya le entregaste tu vida, mujer. Un ejemplo claro, a tu marido, el cual la gobierna, el cual decide por ti. Aún el vestido que te pones o el peinado que te peinas. Y cuando Cristo viene y te dice, venid a mí. Te dice, venid a mí. La gente dice, mañana, en un mes, en un año. Qué triste. Yo creo que Dios se siente muy triste, ¿sí o no? A ver, piénsale. Yo creo que Dios se siente muy triste. Su hijo amado, invitándote a venir a Él. La persona dice, bueno, lo voy a considerar. Oye, ¿qué te pasa? Jesús mismo dejó el cielo, dejó la gloria. Murió en la cruz por ti, para salvarte. Por amor, única y exclusivamente por amor. Él no estaba obligado. Nosotros, tú y yo, no lo merecíamos. Y cuando Él nos dice, venid a mí, lo vas a considerar. A veces hay personas que ya tienen mucho tiempo escuchando en medio de nosotros y no se han salvado. Porque su misma conciencia les da testimonio, el Espíritu les da testimonio, las obras de su carne en su vida les dan testimonio. Y luego, a veces yo hablo con ellos y me dicen, es que yo no sé lo que me hace falta, es que yo no sé. O sea, los empiezas a ver que hay tinieblas ahí. Hay tinieblas. Y ya nos explican muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque un día Cristo en su infinita misericordia vino y fue luz para ellos. El Espíritu Santo vino y fue luz para ellos. El Espíritu Santo vino, entiéndelo, sin estar obligado. Eso es lo más precioso. Vino por amor. Aquel contra quien hemos pecado vino en la persona del Espíritu Santo. Aquel contra quien hemos sido rebeldes. Aquel a quien hemos menospreciado. Ha venido, óyelo bien, ha venido en la persona del Espíritu Santo a mostrarnos la luz, a mostrarnos cómo estamos ante Dios a causa de nuestro pecado, cómo nos ve Dios, a mostrarnos de nuestra culpabilidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. ¿Quita lo que dice aquí? Los hombres, las personas, hombres y mujeres, voluntariamente, de su propio corazón, de su propia decisión, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque pensaron en el que dirán. Ay, ¿qué van a decir las personas? ¿Cómo que yo nunca me convertí? Si estuve tanto tiempo en tal iglesia, mira, Nicodemo tenía más años que tú y que yo, estando ahí en una sinagoga, siendo principal. Pero no le importó. Cuando le vino la luz a través de Cristo, él abrazó la luz. Y no le importó sacar todas sus obras malas que habían. Dice la palabra de Dios que en el río Jordán los hombres se bautizaban. Cuando Juan bautizaba, confesando públicamente sus pecados. Fíjate, delante de la multitud que llegaba de todos los lugares ahí alrededor del Jordán, ahí pasaban ellos. Dios tratando con sus vidas. Dios convenciéndoles de pecado. Dios llevándolos al arrepentimiento. Tengan la fe en Jesús. Y ellos abrazaban eso y decían, cualquier cosa, aún mi buen nombre, la baja gloria de la vida, mi reputación, eso no importa. Pasaban al frente para ser bautizados por Juan, como una manifestación externa de que su vida pasada en ese momento era dejada atrás. Morían esa vida pasada al pecado para renacer con Cristo a una vida nueva, al salir de las aguas. Y ellos confesaban públicamente sus pecados. Yo no te estoy diciendo que para salvarte tienes que pasar al frente y confesar públicamente tus pecados, pero confiésaselos a Dios. Sé honesto con Dios y entiende lo que tu pecado es y entiende lo que tu pecado ha hecho y entiende que no puedes seguir viviendo esa vida. No puedes seguir viviendo esa vida porque lastima a Dios, lastima a tu prójimo, te lastima a ti mismo. Es injusto.
Entiéndelo, es injusto, estás lastimando personas, estás lastimando seres amados, estás lastimando a Dios en primer lugar. Y cuando el etíope eunuco lo entendió, cuando la familia del carcelero de Filipos y el carcelero lo entendió, y cuando la multitud que estaba ahí lo entendió, se convirtieron a Dios, ejercieron fe con un corazón contrito y humillado, ejercieron fe en Cristo Jesús, quien les era predicado. Y se añadieron 3,000. Yo quisiera que viéramos un diagrama para que veamos cómo sucede esa salvación, ese nuevo nacimiento. Un diagrama donde vamos a ver el orden, la parte divina, y donde vamos a ver la parte humana. En otras palabras, yo quisiera que todo lo que sucedió en horas en la vida del etíope eunuco, todo lo que sucedió en horas en la vida de la familia del carcelero, y todo lo que sucedió en horas en los 3,000, lo veamos en cámara lenta. ¿Cómo ven? Lo veamos en cámara lenta, para que todo el mundo entienda qué sucedió en todas estas personas. Primeramente, déjame decirte que tenemos en la parte superior lo que Dios hace. Y como fruto de lo que Dios hace, en la parte inferior tenemos lo que el hombre hace. Yo quiero que veas primeramente que la parte divina está arriba. Es primero. Y como una consecuencia, óyelo bien, se da la parte humana. Hay 3 pasos y vamos a ir viendo uno a uno. El primero, la parte divina, convicción de pecado. La parte humana, contrición. La parte divina, gracia de arrepentimiento. La parte humana, el hombre se arrepiente. La parte divina, gracia de fe. La parte humana, el hombre decide creer. Y esto, más esto, y sobre todo la fe, la convicción que lleva a contrición, la gracia de arrepentimiento que lleva a arrepentimiento y la gracia de fe que lleva al hombre a creer, pero sobre todo la fe, esto es lo insustituible, la fe lleva a un nuevo nacimiento. O sea, lo que sucedió en la vida de esas personas es esto paso a paso. Y yo quisiera que viéramos la primer parte, convicción por parte de Dios y contrición por parte del hombre. Algunos se preguntarán, bueno, si el hombre tiene que actuar, entonces la salvación es por obras. No, es por gracia. Pues quiero que quede claro que sin esa obra soberana de Dios, por medio del Espíritu Santo, no habría, entiéndelo, una reacción en la mente y en el corazón del hombre que está en pecado. Por tanto, cuando hay una reacción en tu mente y en tu corazón, es porque Dios se ha dignado a visitarte. Estás viviendo un tiempo de visitación y a quien menosprecias es a Dios. Cuando te resistes a esa obra divina que está actuando en tu mente, trayéndote convicción, es decir, confrontándote con tu pecado, confrontándote con el carácter perverso de tus pecados, confrontándote con tu culpabilidad, que quizás te haga sentirte mal. Mira, eso no puede venir del diablo, porque el diablo no puede convencerte de pecado. No, el diablo no puede convencerte de pecado con argumentos racionales para que te salves. Eso no puede venir de hombre alguno, nadie. Mira, quizás lo que nosotros podamos provocar sea emociones en ti, como muchas personas son dadas a provocar emociones en su audiencia. Pero esta convicción de pecado que viene por la pura e infinita misericordia de Dios, esta confrontación para tu vida con argumentos objetivos, solo puede venir de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16,
verso 8, vemos la parte divina de convicción. Dice, y cuando Él venga, dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí, por cuanto no han ejercido fe, dice Jesús, en mi persona, en mi sacrificio. ¿Para qué? Para ser salvos. Y por cuanto no han creído, siguen en sus pecados. De modo, dice, que cuando el Espíritu Santo venga, el lado divino lo pone Dios, el Espíritu Santo viene. Ahí, nada más si tú eres salvo, piensa en lo que sucedió en tu vida y en la mía. Ahí andábamos todos, mira, sin Cristo, ajenos a la vida de Dios, ni nos interesaba la vida de Dios. Quizás andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Quizás un día nos dijeron que nos íbamos a ir al infierno y no nos gustó. Quizás nos dijeron que nos iban a venir terribles juicios de Dios, pobreza, enfermedades. ¡Ah! No nos gustó y dijimos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pero no de corazón, sino como aquellos fariseos que querían huir de la ira venidera. ¿Sí me entienden, verdad? Y entonces fuimos a una iglesia, denominación, como le quieras llamar, y fuimos ahí y dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Pero no por amor a Cristo, sino para huir de la ira venidera. No me quiero ir al infierno, no quiero los juicios de Dios, pobreza, no, enfermedades, no. Acepta a Cristo. Ah, claro, dijimos, lo aceptamos. Pero no había esa convicción de pecado en nuestras vidas. O sea, no había esa convicción de pecado que trae el Espíritu Santo a través de su palabra y a través de la conciencia del pecador, en donde la persona entiende cuáles son sus pecados y les pone nombre. Mira, les pone nombre, entiende cuáles son sus pecados y les pone nombre. Entiende que es responsable de sus acciones. No es cuestión de que, ay, el diablo me empujó, el diablo me obligó, ay, es que viera la mujer que tengo, ay, es que viera el marido que tengo, mira los hijos que tengo. No. Dice, yo soy culpable. Yo soy culpable. Contra ti, yo he pecado. Sí, yo soy culpable, dice la persona. No se está justificando. Ese es el primer paso, la convicción. La persona quedan claros cuáles son sus pecados y su culpabilidad, su responsabilidad ante Dios y ante los hombres. También le queda claro a la persona cuáles son las consecuencias, el daño que sus pecados han hecho. No solamente a él, sino a Dios y a los demás. Por decirle algo, por primera vez en su vida, deja de verse a sí mismo, deja de verse a sí misma, para ver a quién, para ver a Dios contra quien ha pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y también para ver el daño que ha hecho a su alrededor, a su esposo, a su esposa, a sus padres, sus hermanos, hermanas, a sus hijos, cómo ha destruido por su pecado su matrimonio, cómo ha destruido por su pecado a su familia, a sus hijos, a los que le rodean, en su trabajo, etcétera. La persona está siendo confrontada y convencida por el Espíritu Santo y la persona recibe de Dios esto. Sí es cierto, sí es cierto. Además, el Espíritu Santo se encarga en esta etapa de convicción de cómo tú has rechazado a Cristo. Cómo Cristo vino a morir por ti. Cómo Cristo dejó el cielo. Imagínate, dejó la gloria. Siendo rey, como decíamos al inicio. Siendo rey, dejó la gloria. Por amor, por salvarte. Y cada día que no has ejercido fe en Él para salvación, con ese corazón contrito, convicto, porque has resistido al Espíritu Santo, cada día tú has menospreciado al Salvador. Has menospreciado su amor, su misericordia. Cada día tú le has estado clavando ahí en la cruz. Tus pecados han venido a ser como esos clavos que le clavan a Jesús, sus manos y sus pies. El Espíritu te hace entender esa verdad, que tú has pecado ciertamente y que las consecuencias de tu pecado van a venir, pero son justas porque tú te lo has merecido. Pero Dios no se merecía. Dios no se merecía habiéndote amado como te ha amado, ¿o sí? Que tú pecaras contra Él todos los días, de la manera como has pecado, solamente por amor a ti, por complacerte a ti. El Espíritu Santo te viene a convencer de esto
Y esto provoca convicción de pecado. Es decir, una tristeza, una vergüenza. No por causa de las consecuencias de tu pecado. No. Sino por causa de que entiendes contra quién has pecado. Sí, por haber pecado contra Dios. O sea, el convicto ya no se está viendo a él mismo. No. Ya no está viendo cuáles son las consecuencias del pecado en su vida. De modo que dice, las voy a dejar. Porque me afecta mucho a mí el pecado, no. Mira, el convicto dice, pequé, soy culpable, me merezco la condenación eterna, es lo justo, Dios va a seguir siendo bueno, aunque me mandase a mí hoy al infierno, porque yo me lo merezco. Pero dice, pero quien no se merece todo el daño que yo le he hecho, todo el daño que yo le he hecho, es Dios. Porque Él solo me ha amado. Solo me ha amado. Y eso le duele. Le duele. Le duele. Es como por así decírtelo, un padre, y me gusta poner este ejemplo, el hijo anda jugando a las escondidas con él, ¿verdad? Un niño de 3, 4 años, y 5 años quizás, y el padre va a su trabajo y retrocede, voltea a ver para atrás, pero el hijo está escondidito, agachado detrás del carro, el papá no ve a nadie, retrocede, cuando oye el golpe se baja, sale, ve a su hijo en un charco de sangre y le duele, ¿sí o no? ¿Pero qué le duele más? ¿Qué es lo que más le duele? Yo fui, yo lo provoqué, yo lo atropellé, yo, a él, a mi hijo, a esa criatura que solo amor me ha dado. Y empieza a recordar cuando el niño llegaba y le decía, papito, cómo lo recibía con los brazos abiertos cuando llegaba del trabajo. Y todos los cariños que le daba el hijo. Mira, el convicto ya deja de verse a sí mismo, ya deja de ver el infierno para ver a Dios. Y decir, ¿cómo es posible que yo haya pecado contra un Dios tan bueno? Contra un Dios que solo me ha amado. Y eso le provoca, ¿sabes qué? Tristeza. Pero un dolor muy grande. Un dolor muy grande. De modo que una multitud de hombres, cuando se les dijo que ellos habían crucificado a Jesús, a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice que cuando oyeron esto, se compungieron de corazón. Fue ese dolor que te decía, como el dolor del atravesado por una lanza. Fue ese dolor intenso. Un dolor muy grande, muy grande. Ese es un convicto. El Espíritu Santo viene a mostrarte todo lo que eres. Y la persona sensible, humilde, honesta, que en realidad está buscando a Dios y no de Dios, que en realidad está buscando a Dios y no las añadiduras, esa persona dice, sí es cierto, yo soy culpable, yo he pecado contra el ser que más me ha amado. Y viene una tristeza que no puede evitar, viene una vergüenza que no puede evitar. Eso es contrición. Esa es la parte humana. Y esa tristeza que Dios pone en la mente y en el corazón del pecador, es lo que le lleva a dar el segundo paso. Como ves, es Dios actuando primero. Es Dios llevando de la mano al pecador. O sea, esa tristeza es lo que lleva al pecador al arrepentimiento. Estas personas compungidas de corazón, ahí en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, dijeron, ¿qué haremos? Nos duele, estamos dolidos, estamos muy tristes por lo que hicimos. Queremos cambiar de vida, queremos cambiar de manera de actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Y eso les lleva al segundo paso, que es el arrepentimiento. Veamos en el acetato, el segundo paso es el arrepentimiento. Es gracia, primeramente es convicción por parte de Dios y contrición en el corazón del ser humano. Después es gracia de arrepentimiento, la buena voluntad de Dios para arrepentimiento, el que Dios quiere que los hombres se arrepientan. Esa es la parte divina. Y la parte humana, arrepentirse. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 18, vemos la buena voluntad de Dios, la gracia de Dios de arrepentimiento. Hechos capítulo 11, verso 18, dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera
que también a los gentiles, ¿qué dice aquí? Ha dado Dios arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es la voluntad de Dios que también los gentiles aquí, nosotros que somos gentiles, nos arrepintiésemos, ¿para qué? Para vida. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, ya lo vimos. Dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. No. Cristo va a venir por segunda vez, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Yo te digo una cosa, que todos se vayan a arrepentir, eso no es cierto. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos procedan. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la parte divina. Mira la buena voluntad de Dios, que dice también su palabra. Hechos capítulo 17, verso 30. Que ese Dios que ha dado arrepentimiento, ese Dios que no quiere que ninguno se pierda, manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Ahí está Dios, ahí está Dios. Y luego dice en Romanos capítulo 2, verso 4, dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, las riquezas de su longanimidad, ignorando, dice, que su buena voluntad, su benignidad, te guía, dice, al arrepentimiento. Imagínate a Dios, a ver, es que yo quisiera que nos imagináramos a Dios. Dios en todo su esplendor, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor, dice, ¿a dónde? En su trono, alto y sublime, y su gloria lo llenaba todo. Ese es Dios, entiéndelo. Y ese Dios, en su trono alto y sublime, cuya gloria lo llena todo, viene a ser tierno contigo, conmigo, paciente contigo, paciente conmigo, bueno contigo, bueno conmigo, en el punto de que envía a su Hijo a morir por nosotros. Y Dios se encarga de que esa bondad de Dios, esa paciencia y longanimidad, se nos haga entender. ¿Para qué? Para que nosotros, a la luz de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su paciencia y de su carácter que no cambia, longánimo, a pesar de que hemos pecado contra Él, Dios se encarga que esto sea hecho saber a nosotros, para que estas verdades vengan a ¿qué? A compungir nuestro corazón y a guiarnos al arrepentimiento. Fíjate Dios, en su trono alto y sublime, se encarga de que estas verdades sean conocidas por todos nosotros. ¿Para qué? Para como un padre, una nodriza tierna, llevarnos a ¿qué? A que te arrepientas. O sea, empujarte al arrepentimiento. Ahí está la gracia de Dios. Sin esto no habría hombre alguno que pueda proceder. Ahí está la gracia de Dios trabajando, enamorándote, seduciéndote, Jesús llamándote, diciéndote, aquí estoy, ven a mí, yo te quiero perdonar, yo te quiero hacer nuevo, quiero hacer nuevas todas las cosas, quiero hacer nueva tu vida, quiero hacer nuevo tu matrimonio, quiero hacer nueva tu familia, quiero hacer nuevo todo, ven, arrepiéntete, toma la decisión de ya no volver atrás, toma la decisión, mira, toma la decisión. Segunda de Corintios capítulo 7, versos 9 y 10, mira todavía cómo Dios mete su mano una vez más. Dice segunda de Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. Está escribiendo el apóstol Pablo a los corintios. Ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados, dice. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según ¿quién? Según Dios. ¿Quién puso la tristeza en los corazones de esos de la iglesia de Corinto que habían pecado? ¿Quién puso esa tristeza en los corazones? Dios. Porque la tristeza que es según Dios, dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación.
O sea, a Dios obrando nuevamente. O sea, Dios viene a convencerte de tu pecado, de las consecuencias de tus pecados, del daño que le has hecho a Dios que solo te ha amado, del daño que le haces a tu prójimo. ¿Para qué? Para que tú medites, reflexiones y a la luz del grave daño que has hecho a Dios y a todos los que te rodean, aún a tu propia vida, tú puedas tener un cambio de manera de pensar, sí, con respecto a toda tu manera de vivir, que ya dejes de verte bueno, o algunas cosas buenas y otras malas, y andas ahí sopesando, ¿qué es más lo bueno o lo malo para ver si Dios me perdona? Mira, Él anda buscando pecadores, ¿entiendes? Entiéndelo hoy, Él anda buscando perdidos. Él anda buscando perdidos. Cuando tú ves en la Biblia que Dios perdonó almas, fueron almas que vinieron y le dijeron, soy pecador, he pecado contra ti, me duele, me arrepiento y suplico tu misericordia. Punto. Porque cuando un hombre vino y le dijo, ay Señor, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, y además, por cierto, no soy como ese publicano, ese hombre no se fue justificado por Cristo. Esa tristeza que es según Dios te va a llevar a meditar. Mira, esa tristeza que es según Dios te va a llevar a detenerte de tu loca carrera que tienes, a detenerte de lo que crees o has creído hasta ese entonces, y a meditar en lo que Dios te está mostrando, a meditarlo y agradecerlo y decirle, Señor, dame más luz. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más hay en mi vida? Muéstramelo, Señor. Muéstrame lo que yo no veo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. ¿Qué más? ¿Qué más ves que yo no veo? Muéstramelo, Señor. Y Él te va a dar más luz y te va a ir mostrando. Y tú estás ahí, agradecido con Dios, serio, meditando, dedicando tiempo. Sales de esta prédica y te vas a los quehaceres de la cocina, y en la tarde te pusiste a hacer otras cosas, y en la noche, mañana te preguntan de qué fue la prédica. Mostró un diagrama bien bonito, fíjese, de la parte de Dios y la parte del hombre, y creo que eran 3 pasos. Mira qué interesante que estuvo, pero no pasó nada en tu vida. No pasó nada, te fuiste como el joven rico que estuvo delante de Cristo, postrado delante de Cristo. Cristo le dijo, una cosa te hace falta, hazla y sígueme. Y abrió las puertas de su corazón, y abrió las puertas de los cielos. Y el joven rico se dio la vuelta y se fue a su sinagoga. Sí, se salvo. Qué triste, qué triste. Cuando la persona tiene esta tristeza que es según Dios, y esta persona deja que el Espíritu Santo penetre la espada hasta el fondo, Señor, atraviésame, Señor, ya no más verme a mí mismo, Señor, quebranta este corazón, Señor, ¿qué más? Y le dedica tiempo a meditar, porque valora la obra que Dios está haciendo en ese momento, pero sobre todo valora la obra que Dios hizo hace 2000 años a través de su Hijo amado, crucificar a su Hijo amado, permitir que lo trataran como lo trataran, que lo mataran como lo mataran, por amor a cada uno. Cuando la persona por eso medita y valora eso, y empieza a meditar, mira, el Espíritu Santo sigue obrando más y más. Y viene a esa persona una tristeza, como dijimos, una vergüenza que lo hace llevar a un cambio de manera de pensar y a un cambio de manera de vivir, a tomar decisiones radicales ahí, como cuando le diste el sí a tu marido, como cuando le pediste a tu esposa, sé mi esposa, ahí, sé mi esposa, 2 segundos, sí, 1 segundo, decisiones, Señor, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma, ya no quiero ser igual. Señor, pero no puedo solo, no puedo sola. Mira en mi carne, mira cómo he vivido, mira mis sentimientos cómo me envuelven, mis pensamientos cómo me envuelven y me llevan a ser ese monstruo que he sido. Señor, ya no quiero ser igual, por amor a ti, Señor, porque ya no quiero lastimarte a ti, no porque esté viendo las consecuencias eternas, me lo merezco, ya no quiero volver atrás. Señor, le doy la espalda a todo lo que yo sé que es pecado. Señor, le doy la espalda a todo lo que yo sé que es mundo. Le doy la espalda aún a mi propia vida. Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Gobiérnala tú. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en decirle eso a Dios de todo su corazón? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuánto? Ahora bien, esto no te va a salvar. Pero sí te digo una cosa, el arrepentimiento debe empujar a los brazos del que salva. El arrepentimiento, para que me entiendas, es como la ley en el tiempo de los judíos. No los salvaba.
pero les decía cuál era su condición, cuál era su pecado, cómo estaban ellos, culpables delante de Dios. Y la ley, dice el apóstol Pablo de Galacia en el capítulo 3, es como el ayo, la nodriza, que nos lleva ¿a quién? A Cristo. La ley en aquel entonces les hacía entender su pecado, entender las consecuencias de su pecado, y les hacía entender que eran culpables delante de Dios y delante de cualquier tribunal. Y eso les hacía ver su necesidad personal de un Salvador. Y cuando se les ministra Jesús como Salvador, ¿qué hacían los que estaban bajo la ley? Ahí siendo convictos o siendo convencidos por la ley, ¿qué hacían? Venían a Cristo para lavar y limpiar sus pecados en la sangre de Cristo. O sea, la ley era el ayo, pues, que los llevaba. Así es, la convicción de pecado te lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es más que decisiones que se toman hoy y en las cuales tú te mantienes firme todos los días con la ayuda de Jesús. Así es. Ese es el arrepentimiento. Hoy yo decido no volver atrás. Señor, ayúdame hoy y todos los días. Yo se lo digo a las personas. Yo un día me comprometí, hice un pacto con mi esposa en público de serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Pero era mi deber diario. No reunir nuevamente a todas las personas para decirle a mi esposa nuevamente, hoy te voy a cumplir lo que te dije ayer. Ahí en lo íntimo, ahí en lo privado, cada día, en mi trabajo, en mi casa, en mi mente y en mi corazón, era mi deber renovar ese pacto. Mantenerme en ese pacto que yo había hecho un día, en un momento, ante muchas personas con mi esposa. ¿Es así o no es así? Como uno es fiel a un cónyuge. Igual es con Cristo. Me comprometo hoy, Señor, a no volver atrás, Señor, por amor a ti. No por las consecuencias. No por miedo a los juicios que me vengan. Por amor a ti, Señor, porque no es justo. Porque yo he sido el injusto y tú has sido el bueno. Hoy me comprometo y mañana, Señor, me mantengo en ese compromiso. Por tu gracia, por tu gracia, por tu espíritu. Y pasado mañana me mantengo en ese compromiso. Por tu fuerza, por el poder del Espíritu Santo. Fortalecido con el poder tuyo, Señor. Eso es ser convicto y arrepentido. El arrepentimiento no te salva, pero te hace consciente de tus pecados, te hace consciente de que no puedes seguir viviendo así, pero también te hace consciente de la necesidad de un Salvador, así como la ley. Y entonces ahora vamos a la tercera parte, la parte vital, la fe sin la cual no puede haber nuevo nacimiento. Acuérdate, esto es un cámara lenta de lo que pasó en el etíope eunuco, de lo que pasó en la familia del carcelero y el carcelero y en la mente y el corazón de los 3,000. Vamos a hacer un cámara lenta. Vamos ahora al tercer elemento, la fe. Dios nos atrae a la fe. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te revela el carácter bueno de Dios, el carácter misericordioso de Dios, el carácter paciente de Dios, pero también te revela el carácter amoroso del Salvador. Y por la palabra de Dios te empieza a mostrar cómo Jesús, como decía el canto, por amor, Jesús desde los cielos descendió, a lo más profundo se humilló, por amor, tomó forma de siervo siendo Dios. Lavó nuestros pecados en la cruz y todo por amor. Y cuando la persona oye eso, la persona mira, dice ciertamente Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo por mí, siendo pecador. Él lo hizo. Y la persona cree, confía en el poder de Dios para salvar, en la buena voluntad de Dios para salvar. El apóstol Pablo le decía a los corintios, en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y verso 5, les decía, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Para qué? Veamos el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿quién? En el poder de Dios. Mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué el pecador convicto? ¿Por qué la pecadora convicta y arrepentida puede creer en Dios? Porque Dios se encarga de manifestarle, de hacerle entender a través de su palabra
el carácter de Dios. El poder de Dios para salvar hoy en día, aún al pecador más grande. Gente que dice, Señor, es que mis pecados son muchos, yo los puedo perdonar. Mis pecados son muy graves, yo los puedo perdonar. Señor, es que no creo que tú me quieras perdonar a mí. Yo no quiero que ninguno se pierda. Y empieza Dios a traerte versos a la mente, versículos a la mente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo. Dios dio su único hijo. ¿Cómo no te va a perdonar? Si ya lo dio para que muriera de esa manera. ¿Cómo no te va a perdonar si tú vienes convicto, si tú vienes arrepentido, arrepentida, a confesarle tus pecados y en ese momento a pedirle perdón? Es un momento de tu vida, ¿entiende? La convicción viene, eso te lleva a meditar, la meditación te lleva a tomar decisiones y la decisión de no volver atrás también se toma con la decisión de ir a Cristo. Porque el convicto sabe que pecó contra Dios. Y dice, no vuelvo atrás, pero tengo que ir al Salvador. ¿Por qué? Porque pequé contra Él primeramente. Ofendí a Dios. Y segundo, porque Él es el único que me puede perdonar. Y el arrepentimiento te empuja a la fe. Te empuja a la fe. ¿Qué le dijo Dios al etíope eunuco a través de Felipe? Cuando estaba ya convicto y arrepentido. Si crees, le dijo. ¿Sí o no? Si crees, el tercer elemento del nuevo nacimiento. Si crees de todo corazón. Si crees de todo corazón, serás salvo. ¿Qué le dijeron al carcelero de Filipo? Cree tú y toda tu casa. Ahí está el elemento de la fe. Sin este elemento no hay salvación. ¿Por qué? Porque en Gálatas 3:26, en Gálatas capítulo 3, verso 26, se nos dice que somos hechos hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, ¿en quién? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí tienes al convicto, tienes al arrepentido. Mira, que no le es difícil ejercer fe. No le es difícil. Mira, salta en los brazos de su Salvador. Y no solo eso. En Juan capítulo 1, verso 12 y 13, vemos también cómo es necesario ejercer fe. Dice en Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 2 y 13, mira, esta es la promesa de Dios. O sea, créele a Dios. Ahora, deja de creerle al diablo. Créele a Dios. Mira lo que te dice Dios. A todos. Mira, todos los que le recibieron. Todos los que creen en su nombre. Los dejó burlados, dice. Se rió de ellos en su cara y no los perdonó. ¿Eso dice? ¿Qué dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y esta es la palabra de Dios, les dio potestad, les dio autoridad, los adoptó. ¿Como hijos de quién? Como hijos de Dios. ¿Tú crees que Dios permitió que su hijo viniera a este mundo a morir para después mentirte? A ver, piensa. ¿Tú crees que Él permitió que su hijo viniera a este mundo a vivir como vivió y a morir como murió para mentirte? Por último, Juan 3, verso 9, le dijo Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le está explicando a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo y Nicodemo no entiende. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y en el verso 14, mira lo que Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. No sé si te acuerdas en el libro de Números, cuando los israelitas murmuraron contra Dios y pecaron contra Dios, ¿se acuerdan? Y Dios castigó su pecado y les hizo salir ahí serpientes ardientes, dice la Biblia, que los mordían y los mataban. Y entonces el pueblo vio su maldad, cayó convicto de pecado el pueblo de Israel. Y fueron a Moisés y suplicaron a Moisés que Moisés fuera a suplicarle a Dios misericordia. Y Dios tuvo compasión de ellos. Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala en un asta. Y todo aquel que fuese mordido y mirase a la serpiente va a ser sanado. Dice Jesús a Nicodemo. Mira, Nicodemo, tú lo sabes porque tú eres un maestro de la ley, tú has leído la ley. Mira, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una vez una persona me dijo, bueno, ¿y por qué Jesús tuvo que morir?
Porque así era necesario que muriera, que pagara Él por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, y para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, alguien tenía que morir por nuestros pecados. Así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, mira, Dios no miente, todo aquel que está aquí hoy, que en Él cree, todo aquel que en realidad está convicto de pecado, arrepentido y que quiere en verdad lavar sus pecados. Mira, todo aquel que decide creer a Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué fácil lo pinta usted. ¿Por qué yo no puedo creer?, me dice mucha gente. Bueno, ¿por qué creen que no pueden creer? Primero, veamos el esquema otra vez. Primero, porque quizás el Espíritu Santo vino a convencerlos de pecado. ¿Me entienden? El Espíritu Santo vino a convencerlos de pecado y resistieron al Espíritu Santo. Entonces, aquí, mira, resistieron al Espíritu Santo para convicción y contrición. No puede haber fe. No puede haber nuevo nacimiento. No, mire, si yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, etc. Yo reconozco que he pecado contra Dios. ¿Ya dejaste de hacer lo malo? Lo que el Espíritu Santo te dijo que tenías que dejar de hacer, ¿lo dejaste de hacer? Lo que el Espíritu Santo te dijo que tenías que empezar a hacer, ¿lo empezaste a hacer? Bueno, algunas cosas, no todas. No hay arrepentimiento. No puede haber fe. No puede haber fe. ¿O será acaso Dios injusto, que da convicción de pecado a una persona y la persona entra en contrición? Da arrepentimiento para vida a una persona y la persona se arrepiente, y luego Dios le dice: ¡ja! Vos no te voy a dar fe, no vas a tener fe, vos no vas a poder creer. Y entonces la persona no puede creer por designio divino y no nace de nuevo. No, espérame, ese no es el Dios en el cual yo he creído. El Dios que yo conozco es bueno y es bondadoso. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. Cuando una persona no puede creer, es porque ha resistido al Espíritu de gracia. Ha resistido al Espíritu de gracia que Él quiere traer convicción de pecado. Ha resistido al Espíritu de gracia que le está llevando de la mano al arrepentimiento, que le está guiando al arrepentimiento. Y por tanto, no puede creer. No puede. Y qué triste es que si sigue así, va a tomar el otro camino. El camino de venir todos los domingos. Qué bonito predica, ¿verdad? Qué claro predica, ¿verdad? Y por cierto, ahí no le sacas el pisto a nadie. Me gusta. Y vienes y atesoras conocimiento y conocimiento. Te haces un doctor en la ley. Te haces una doctora en la ley. Nadie como tú para conocer la doctrina bíblica de salvación. Nadie. Pero no te salvas. Y con los años vienen las tinieblas terribles, terribles, terribles. Y luego terminas diciendo: yo no sé por qué no me salvo si yo he cambiado algunas cosas. Querida persona, ¿te ha herido el pecado? ¿Te ha herido el pecado como esas serpientes del desierto? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Como morían aquellos que eran mordidos por la serpiente. Pero también Dios en su misericordia hizo levantar una serpiente en un asta para todos aquellos que miraban, pero con un corazón ardiente, con un corazón deseoso, con un corazón necesitado. Aquella serpiente en el asta serían sanados. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que todos aquellos que miraron a la serpiente de bronce con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus inmensas ansias de sanar y absoluta confianza de que serían sanados por esa serpiente. Sanaron, dice la Biblia. Fíjate que sanaron. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto más los que, entendiendo su condición delante de Dios, convictos de pecado, arrepentidos ya, cuánto más si estas personas miran no una serpiente de bronce en un asta, sino a Jesús, Dios mismo, en una cruz, muriendo, derramando su sangre por nosotros los pecadores? Cuánto más los que miremos a Jesús a punto de morir por nuestros pecados. Cuánto más los que miremos a Jesús con toda nuestra alma,
con todo nuestro corazón, con esa ansia inmensa de ser salvos por Él, para estar con Él. Aunque no nos dé nada, con que nos dé su persona, con que nos dé su presencia, el saber que Él está con nosotros y nosotros con Él, que Él es nuestro y nosotros de Él. Aunque comamos frijoles mañana y el resto de nuestros días, ¿qué importa? Los que miramos a Jesús para ser perdonados, porque nos duele de todo corazón haberle ofendido y queremos restaurar esa relación rota por nuestra causa y queremos restituir el daño que le hemos hecho a Jesús. ¿Cuánto más si miramos a Cristo como a quien se le va la vida en ello, poniendo todo nuestro corazón y nuestra confianza en ese Jesús? ¿Cuánto más no seremos salvos? Piénsale. A ver, piensa. Cierra tus ojos por un momentito quizás y piénsale. ¿Cuánto más no serás salvo tú si pones tu confianza en Jesús para perdón de pecados? Con ese corazón contrito, con ese corazón humillado. Aquí el problema no es Dios, te decía. Aquí el problema no es Dios. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es el corazón del hombre. El problema es que el hombre no ha querido ser confrontado con su realidad. Porque le duele, le duele. Ciertamente hay verdades que duelen. A ninguna mujer le gustaría que su ginecólogo le dijera, señora, tiene un cáncer de mama. Le duele, hay verdades que duelen. A ningún hombre le gustaría que le dijeran, señor, tiene un cáncer de próstata. Le duele. Hay verdades que duelen, pero hay verdades que son necesarias ser habladas. Porque de esas verdades viene una sanidad total, una salvación del alma. De que se descubra el cáncer y la persona sea consciente y esté dispuesta a tomar las decisiones necesarias. De eso va a depender que viva. De que la persona sea consciente de su pecado, de cómo el pecado le ha herido, de cómo el pecado es como un veneno que recorre todo su cuerpo y le condena eternamente y que no puede hacer nada por salvarse. Así como el mordido por una serpiente y en un monte no puede hacer nada por salvarse. Pero que entienda que en Jesús hay perdón, hay sanidad. Que entienda eso, el que entienda eso y sea humilde para reconocer su condición, sea humilde y además esté deseoso por otro lado de tomar decisiones para Cristo, esa persona va a ser salva. ¿Por qué? Porque eso le va a llevar a los brazos del Salvador, del único que puede salvar, del único que puede salvar. El pueblo de Israel pecó contra Dios en el desierto. Dios envió serpientes. El pueblo clamó a Dios. El pueblo confesó a Dios su pecado, imploró clemencia. Ahí, en un momento todo. Y Dios proveyó un medio de salvación al mandar a Moisés a fabricar una serpiente de bronce, que es figura de Jesús. Y cuantos miraban, mira, una mirada de fe, dice un coro, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador convicto, al pecador arrepentido, entiéndelo. Y esto es fruto de un momento, sino que te lo diga el etíope eunuco, esto es fruto de un momento, sino que te lo diga la familia del carcelero y el carcelero mismo. Esto es fruto de un momento, no tienes que esperar largos años. Si has esperado largos años para que Jesús te perdone, es porque tú así lo has querido. ¿Te ha herido el pecado? Ve a Jesús. Ve a Jesús. Así como los israelitas miraban a Jesús. Si en realidad estás convicto de pecado, estás arrepentido, mira, esto que te voy a decir que hagas lo debiste haber hecho hace mucho tiempo. Ya hubieras nacido de arriba hace años, pero puedes hacerlo hoy. Si en realidad has entendido tu condición de pecador, de pecadora, si en realidad eres honesto y reconoces tus pecados por su nombre. Señor, es cierto, yo he sido un adúltero, una adúltera, he sido un codicioso, una codiciosa, un mentiroso, una mentirosa, una vara, una vara. Sí, Señor, yo he participado en pleitos, celos, yo he tenido envidias, enemistades, amargura, soberbia. Sí, Señor, yo he sido todo eso y más, Señor. Sí, yo he sido el primero de los pecadores, la primera de las pecadoras, Señor. Sí, es cierto, Señor, yo he aborrecido a todo el mundo, yo he sido hipócrita. Yo he amado el mundo y las cosas del mundo, Señor.
Sí, yo no te he amado a ti, Dios. Ese ha sido mi peor pecado. No te he amado a ti, Señor. Solamente me he amado a mí. Y yo te he dañado mucho a ti, Señor. Si reconoces tus pecados con honestidad, y los has estado reconociendo a lo largo de estos días que has venido a las enseñanzas, y el Espíritu te ha estado mostrando más y más pecados, y tú has sido consciente de ello, y tú has visto la gravedad de tus pecados, y tú no quieres seguir más. Tú no quieres seguir más en eso con la ayuda de Dios. Mira, una cosa te hace falta, el tercer ingrediente, el que realmente te va a dar la paz del perdón. Cree en Jesús. Mira, tal cual pecador eres, tal cual pecadora eres, ven a Jesús, confiésale tus pecados a Jesús y pídele que te perdone. Confiésale tus pecados a Jesús, a Él y solo a Él, y pídele que te perdone, porque es en su sangre que hay perdón, es en su sacrificio que hay perdón, y Él está dispuesto a perdonarte. Él vino por los pecadores. ¿Cuántos pecados has cometido? Eso no importa. Él puede y quiere perdonarte. ¿Qué tan graves han sido? No importa. Él puede y quiere perdonarte. ¿Cuántos años tienes de estar conociendo la verdad y sabiendo cuáles son tus pecados y sabiendo lo que Dios te manda? Y tú te has resistido porque te has amado más a ti que a Dios. Pero estás dispuesto a ponerle un fin a eso por amor a Cristo, por amor al que te amó hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy es el momento de decirle: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Ten misericordia de mí que soy pecadora. Es el momento de entregarte a Él para lavar tus pecados en Él, para que Él te perdone, para que Él te haga nuevo, te haga nueva. Aquí está Jesús. Aquí estás tú. ¿Por qué no le hablas a Él? ¿Por qué no le dices a Él lo que eres? Él lo sabe, pero quiere oírlo de tu boca. ¿Por qué no le dices a Él lo que le has hecho? Él lo sabe, le ha dolido mucho, pero quiere oírlo de tu boca, quiere oírlo de tu corazón, quiere oírlo de tu corazón contrito y humilde. Quiere oírlo de un corazón que ya no está dispuesto a seguir lastimando al ser que más le ha amado, a Dios. Díselo a Él. Él escucha. Él no es un Dios sordo. Él escucha. Habla con Jesús. Tú y Él tienen mucho que hablar, por cierto. Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, en su amor. En la cruz lo olvidados, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz por el ser. Sobre una cruz mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, todo primero brigados, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz por ese rey. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo.
Ya no tienes que esperar ese largo proceso de ir dejando pecados todos los días. No. Si Dios te convenció de pecado, hay una tristeza en tu corazón por lo que tú le has hecho al ser que más te ha amado y que nunca te ha lastimado. Mira, ahí mismo vas a tomar una decisión. Aquí mismo vas a tomar una decisión. Ya no más, Señor. Ya no más querer hacer las cosas en mi fuerza. Ya no más querer cambiar, Señor, en mis fuerzas. Ya no más moralizar mi vida, Señor, no. Soy pecador. Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Ten misericordia de mí. Si en realidad el Espíritu te ha hablado y ha producido en tu corazón esa tristeza, no por la condenación que vendrá sobre ti, sino por haber pecado tú contra Dios, contra tu prójimo, por haber dañado a Dios y a tu prójimo. No va a haber ninguna dificultad, no va a haber ningún obstáculo para hoy dejar de vivir para ti, para hoy dejar de vivir para ti, dejar de vivir para el pecado, dejar de vivir para el diablo, sino que ir a Jesús. Ir a Jesús va a ser tu deseo. Su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí yo vi a Jesús y siempre feliz por el ser. Todo lo que tienes que hacer es reconocer tu condición, ser honesto, ser honesta, no justificarte, no echarle la culpa ya a nadie. Quizás otras personas te lastimaron, te hicieron injusticias, te dañaron. Ellos darán cuentas a Dios. Tú pecaste contra Dios, tú pecaste contra tu prójimo. Si tú estás convencido de ello, si tú ya no quieres seguir esa vida de pecado por amor a Cristo, Jesús te está esperando en la cruz. Jesús te está esperando en la cruz. No después de un largo proceso, hoy, ahora. Si tú con un corazón contrito y humillado vas a Cristo. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz por el ser. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz por el ser. Murió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por el ser. Esa
ahí donde tiene que estar tu mirada puesta, no en tus probables buenas obras, o en lo bueno que tú crees que hiciste, o en lo bueno que tú crees que eres. Es en la cruz donde derramó su sangre. Es reconocerte pecador y venir a Jesús pecador, confesándole tus pecados, dispuesto a no lastimar más a Cristo, a darle la espalda al mundo, al pecado, al yo, al diablo, para correr a los brazos del Salvador, para confiar en que en Él, en su sacrificio hay perdón. La muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma ya lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Es en la cruz. Así como la serpiente de bronce fue izada sobre un asta, cuánto más la sangre del Hijo de Dios Jesús, que fue levantado en aquella cruz para morir por nosotros, cuánto más no te lavará y te limpiará si tú hoy decides venir a Él, a creer en Él, a creer en Él. Cuánto más si con un corazón contrito, arrepentido, vienes a Él hoy, sin largos procesos, aún a decirle: Señor, una vez tú me tocaste y tú me pediste y yo me resistí, Señor, y vinieron tinieblas sobre mí, pero hoy entiendo de nuevo, Señor, y hoy entiendo el daño que te he hecho en estos años. Cómo no han sido los romanos quienes te han clavado, sino yo. Cómo no fue Judas el que te vendió, sino yo, al no cumplir aquello que me pedías, o al no hacer aquello que me decías que hiciera, o dejara de hacer. Señor, pero hoy vengo ante ti con un corazón dolido. Me duele, Señor, me duele. Entiendo y reconozco que soy culpable, que he pecado contra ti, que te ha dolido en tu corazón ver cómo he vivido solo para mí, para ofenderte, para lastimarte, menospreciando tu amor y tu sacrificio en la cruz. Pero hoy decido, Señor, poner un punto final con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, Señor. Caminar cada día por tu amor, caminar cada día porque te amo, caminar cada día contigo. Pero también, Señor, reconozco que no solo debo dejar esta vida, sino que también he pecado contra ti, y a ti confieso mis pecados, y a ti suplico perdón de todo corazón. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Jesús, le dijeron.
Cree en Jesús y serás salvo. Cree en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, dice Dios, y Él es fiel. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que tú seas salvo, para que tú seas salva por Él, por Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús. Pero también gracias por tu Espíritu y por esa palabra que nos abre los ojos, nos convence de pecado, nos guía al arrepentimiento y a ejercer fe, confianza en Jesús para perdón, para nuevo nacimiento, para nacer de arriba, Señor, para ser salvos. Y eso, Señor, lo haces hoy y lo pones al alcance de todos, Señor. Gracias por tu paciencia, porque en verdad has sido paciente, Señor. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por las almas que hoy, Señor, han decidido creer con ese corazón contrito y humillado. Han decidido creer en ti, entendiendo que no es de largos procesos, que el que va por esos largos procesos es porque en realidad ha resistido al Espíritu Santo, ha resistido la convicción, no ha querido arrepentirse, por eso no puede ejercer fe ahí en el momento. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por dar a tu Hijo. Gracias por aquellos que han podido creer en tu Hijo. Y aquellos que no han creído quizás, te pido que seas paciente aún para con ellos. Que te busquen mientras puedas ser hallado, que te llamen en tanto que tú estés cercano, Señor. Ten misericordia de Dios, que tu Espíritu no se vaya, que siga convenciéndolos en tu gran amor. Que tu Espíritu los revele tu mansedumbre para que eso los guíe al arrepentimiento. Y que tu Espíritu les muestre tu carácter paciente y amoroso, misericordioso. El carácter de tu Hijo Jesús, quien siendo Dios dejó la gloria y todo para morir por ellos. Y puedan creer, no se resistan a creer, para ser salvos, Señor. Así sea, Señor. Así sea. Amén.